tú usarlos, Padre amado, no solo mi persona, Señor, sino cada hombre, cada mujer, Señor, que se pone delante de aquí, Padre amado, que tú estás usándola, que tú estás usándolo, Padre amado, para poder asimismo, Señor, edificar tu casa, edificar tu iglesia, edificar tu pueblo, Padre amado. Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. En este momento, Padre amado, no soy yo, Señor, eres tú, Padre amado. Dispongo de mi vida, dispongo de mi familia, dispongo de cada siervo, dispongo de cada sierva, Padre amado. Que cada mente, que cada corazón, Señor, sea, Padre amado, preparado, Padre Santo, para poder escuchar, para poder tomar, para poder recibir y para poder, Padre amado, lo que sea bueno, Padre, tenerlo, y lo malo rechazarlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y sea usted, Señor, manejando como siempre lo ha hecho, Señor, este ministerio, Padre. La vida de los pastores, Señor. La vida de cada siervo, de cada sierva, de cada niño, de cada joven, Padre. Y como así mismo también, Señor, que tengas misericordia por los que aún faltan, Señor, por venir a este lugar. Gracias, mi Dios poderoso. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 10. Libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 45. Y me hizo un fuerte amén cuando me acompañen, hermanos, a la lectura. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 10 del libro de Marcos. Capítulo 10, versículo 45. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, y dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Tome su asiento. Y como ministerio, como servidor, como padre de familia, como hijo, como hermano en Cristo, Ministerio Evangelístico Internacional Cristo Rompe las Cadenas. Este es el lugar donde estamos sirviendo, hermano. Este es el lugar donde Dios te ha traído a ti y me ha traído a mí. Este es el lugar donde el Señor va a hacer grandes cosas. Y si aún no lo crees, empieza a orar y a pedirle al Señor. Si tú no lo crees, no estás compartiendo la misma visión. Si tú no lo crees, déjame decirte, y verdaderamente, y es duro, tenemos que estar en la misma visión. Si estás con nosotros, el Señor está con nosotros todo el tiempo. Pero todos tenemos que estar en unidad. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y como tema de estudio puse en esta noche cómo ser un líder servidor. Cómo ser un líder servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesús es el mejor ejemplo de liderazgo. Y Él nos enseña cómo ser un buen servidor. El contexto principal en Marcos, capítulo 10, 45, nos va a llevar a otro contexto también, como contexto de apoyo. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 14. Más adelante, el libro de Lucas, capítulo 14. Y voy a leer del 1 en adelante. Luego leeré del 7 al 11. Leeré del 1 al 6 y luego del 7 al 11. Acompáñenme, hermanos, por favor. Vamos a ir a buscar Lucas capítulo 14, versículo 1, del 1 al 6 y luego del 7 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos les echaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Sabemos qué es esa persona? ¿Quién es esa persona? ¿Qué clase de persona es esa? ¿Qué es una persona hidrópica? Es una persona enferma que
Acumula los líquidos. Una persona enferma que acumula líquidos. En otras palabras, se ven mucho las personas que se quejan de la acumulación de líquidos en su cuerpo o cuando se le hinchan los pies y se le ponen grandes. Vamos a seguir adelante. Y dice así. Entonces, dice, Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Preguntando. Mas ellos callaron y él tomándole, le sanó y le despidió. Mire más adelante. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Versículo 6. Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Quiénes son los fariseos, hermanos? Vamos a empezar también por ese punto. Porque muchos yo sé que tal vez lo han escuchado, pero en realidad ustedes saben quiénes eran los fariseos. Porque Jesús está poniendo un panorama aquí. Jesús está hablando de un panorama claro, no de cualquier cosa, algo que sucedió realmente. Pero en ese panorama no habían cualquier persona delante de él. Habían personas que se hacían llamar fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Secta, ¿qué más? Doctos en la ley. ¿Qué más? Tenemos que saber, hermanos. ¿Qué más? ¿Quiénes eran los fariseos? Si no, les voy a preguntar. Dice, los fariseos fueron un grupo o un movimiento político, social y religioso, como una escuela de pensamientos judía en la tierra. Óigalo bien. Estos eran el movimiento del judaísmo rabino. El hombre hidrópico, ya lo mencioné, era una persona que tenía una enfermedad de flujo de líquidos en su cuerpo. Ahora, vamos al verso 7 al 11, siempre en Lucas 14, del 7 al 11. Ya lo voy a llevar al punto central de esto, hermanos, en esta noche. Versículo 7, dice así, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Voy a poner una pausa ahí. En el versículo 7 nos habla que Jesús está usando esta oportunidad, hermanos, para poder enseñarle a sus discípulos un ejemplo de humildad. Óigalo bien. Un ejemplo de humildad para mostrarles a ellos que en cualquier lugar donde estén tenemos que mostrar humildad, pero ante todo Jesús estaba observando qué estaba sucediendo, qué se estaba moviendo en ese lugar. Aleluya. Ahora, él observó cómo los invitados, cada uno que llegaba ahí, buscaban lugares de honor en la mesa principal, en el versículo 7. Y óigalo bien, cerca del anfitrión, el uso estaba situado, o sea, el lugar perfecto estaba situado cerca del anfitrión, y él usó para esto, para enseñar a sus discípulos cómo debía comportarse en los lugares de honor. Pero mire el versículo 8, aquí él dice algo bien importante. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. En otras palabras, nos enseña que debemos sentarnos en el primer lugar, o en otras palabras, cuando alguien te invite a una fiesta o a bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que hayan invitado a alguien más distinguido que tú y te tengan que decir, levántate y vete a sentar atrás. Pero yo me preguntaba y decía, Señor, en el momento, muchos de nosotros hacemos lo mismo. Muchos de nosotros no pensamos que cuando vamos a un lugar o cuando somos invitados a un lugar, lo primero que buscamos somos los mejores asientos o los mejores lugares, las mejores posiciones. Gloria a Dios.
Mire el versículo 9. Dice, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. En otras palabras, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, tengan cuidado, no se alteren, no se apresuren. Aleluya. No vaya a ser que por eso te avergüencen, Bendito Dios. que seas avergonzado delante de los demás. En este caso, nosotros como cristianos tenemos que saber el lugar en el que estamos. Debemos saber el lugar en el que Dios nos va a poner. Tenemos que saber el lugar que Dios nos va a dar. Porque no sea que el enemigo ocupe esa oportunidad para avergonzarte. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice el versículo 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Aleluya. En otras palabras, más bien cuando te invitan, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor, y así recibirás honor, presencia de todos los demás presentes. Bendito Dios. Tenemos que esperar que Dios nos llame. Tenemos que esperar que Dios nos llame. Y todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Nadie de los que está aquí se ha quedado. Nadie de los que está aquí está pensando, estoy en el lugar incorrecto. Nadie de los que está aquí ha pensado, no necesito estar acá, o mejor dicho, necesito irme de aquí en ningún momento. Dios nos ha llamado a este lugar. Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a estar en una posición de servidor. Amén. Versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aleluya. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ser humilde y no exaltarse. Gloria a Dios. Versículo 12. No, ahí terminamos, versículo 11. Ahora, de aquí partimos para poder tomar la enseñanza, y esto es lo que vamos a comenzar en esta noche. Vamos a aprender, hermano, 7 principios de liderazgo del servidor como Jesús. 7 principios. Número 7. Claro, no voy a poder dar los 7 principios en esta noche, porque es muy largo el estudio. Pero voy a empezar esta noche. Y en siguiente oportunidad y privilegio, yo continuaré dando este estudio. Pero es importante que conozcamos los 7 principios que Jesús ha enseñado a sus discípulos para poder ser hombres líderes, hombres servidores, hombres de Dios, para poder asistir y ayudar al pueblo en necesidad. Y así como nosotros que estamos de casa debemos de aprender estos principios, porque es necesario que cada uno de nosotros empecemos a trabajar, no empecemos a correr, no empecemos a hablar, no empecemos a oír, no empecemos a hacer cosas que no le agradan a Dios. 7 principios nada más. Y estos 7 principios, hermanos, el primero, los voy a leer los 7 y luego los detallaré uno por uno. El primer principio: los líderes servidores se humillan y esperan que Dios los exalte. Segundo principio: los líderes servidores siguen a Jesús y no a las posiciones. Principio número 3: los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otros. Número 4: los líderes servidores se arriesgan a servir a otros porque confían que Dios controlará sus vidas. Número 5: los líderes servidores imitan a Cristo tomando la toalla de servidumbre de Jesús para satisfacer las necesidades de otros. Número 6: los líderes servidores delegan responsabilidades y autoridad en otros para satisfacer las necesidades mayores. Número 7 y el séptimo principio: los líderes servidores multiplican su liderazgo delegando a otros responsabilidades.
Primer principio. Todos. Los líderes servidores se humillan y esperan que Dios los exalte. Amén, aleluya. Hay mucho problema hay mucho problema en la iglesia de Cristo. Dios, yes. Hay muchas situaciones, hermanos, que están pasando que voy a tomar ejemplo de aquí de casa. Aquí vemos 4 líderes. Voy a empezar de casa primero. Aquí vemos 4 líderes. Como líderes, tenemos que ejercer un trabajo indispensable en la obra de Dios. No solo por nombre somos líderes. No solo porque nos nombraron y ya, pues yo tengo un puesto aquí. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Voy a empezar de nosotros, hermano. Lo siento mucho. Si Dios nos ha dado el privilegio de ser líderes para asistir al pastor, para ayudarlo a él, no para quejarnos, ni señalarlo, ni tampoco decirle, deme cuentas. En ningún momento. Lo siento. Como líderes, tampoco tenemos que cuestionar por qué somos líderes. No. Dios te ha puesto por un propósito. Dios conoce tu corazón mejor que nadie. Dios sabe tus cualidades. Dios sabe tus virtudes. Dios sabe cada cosa que tú puedes ser útil para la obra de Dios. Por eso que cada uno de nosotros somos diferentes. Diferentes. Y esa diferencia Dios va a usar para ejercer su obra. Así que no nos cuestionemos que si por qué, si soy o no soy, o si merezco o no merezco, o que si hago o no lo hago. Tenemos que empezar nosotros mismos. Y déjeme decirle una cosa. Hoy aprenderemos una actitud como la de Jesucristo. Porque aquí no solo somos nosotros 4 que vamos a quedar y nos vamos a envejecer. Aquí todos ustedes son líderes también. Aquí todos ustedes son liderazgan en su familia, sus hijos, sus esposos, sus esposas, cada uno de ustedes. Cada uno tiene y el ministerio de su hogar, no solo de acá. El apóstol Pablo le pidió a los cristianos de Filipos que se sirvieran unos a otros, como Jesucristo los servía a ellos. Y si no me creen lo que estoy diciendo, vámonos a Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 11. Libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, vamos todos porque yo no les voy a decir algo que no está en la Biblia. Y lo vamos a leer juntos. Ser líderes servidores. La honra y la gloria del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Lo tenemos todo? Gloria a Dios. Vamos a leer así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que se aferrase, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Aquí no nos queremos despojar. Sea sincero, sea sincero. No nos queremos despojar. No queremos servir. No queremos hacer la obra de Dios. Porque cuesta. Pero ¿por qué Jesús tuvo que despojarse de su gloria? Porque Él se hizo semejante a hombre. Porque Él sí lo tuvo que hacer. Porque si Él no solo eso, sino que dice que también se humilló. Oiga bien, no tenía necesidad de humillarse por usted ni por mí. Y esa es la enseñanza grande que Él nos da. La humildad. La humildad. Siendo Dios, Él se humilló. La humildad. ¿Cuánto padecemos de humildad aquí en este lugar? ¿Cuánto padecemos de carácter? ¿Cuánto padecemos? Hermano, es que aquí no se trata del que usted es el más espiritual o que usted es el más conocedor de la palabra. Aquí no se trata, hermano, de que usted tenga la mejor posición. Aquí no se trata de que usted canta bonito. Aquí no se trata de que usted toca bonito. Aquí no se trata de las cosas así, sino de que la humildad, si usted recibe ataque en el nombre de Jesús, lo va a tomar con humildad y va a salir adelante. Pero
Yo no sé, a veces yo ahora comprendo, y cuando leo y estudio y analizo y me pregunto, y yo por le dije a los hermanos ayer, leamos este versículo en la célula, Deuteronomio 29:29, por cierto se los recomiendo también, Deuteronomio 29:29, cuando tengan tiempo léanlo en su casa. Y hermano, yo me explicaba y me pregunto, pero ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para preguntarle por qué pasan las cosas? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no suceden a la manera que yo creo que deberían de suceder, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que al principio, cuando empezamos, que por cierto, la otra semana cumplimos un año, la otra semana cumplimos mi familia, mi esposa y yo, también de pertenecer aquí al ministerio, un año también, como ustedes también y como muchos que se van integrando. Y déjenme decirle, hermano, es un privilegio y es un honor estar aquí con ustedes sirviendo. Ahora a eso es lo que yo digo. Cuando yo empecé y empezamos a venir, yo decía, bueno, que vamos a servirle al Señor con todo. Como dicen en Guatemala, al 100. Al 100. Pero mire, ¿sabe qué, hermano? A veces las cosas que uno ve también se entristece y se decepciona. Y yo decía, bueno, veníamos todos los días. De repente vemos, unos vienen martes, otros vienen jueves. Entonces, dije yo, ¿cómo es eso? O sea, o tengo que escoger un día para venir, ya sea martes o jueves. O lo turnamos. O depende de quién predica también. O depende de quién predica. No sé, pregúntenme. No lo sé. Aquí yo he venido, hermanos, a que nos unamos más, no a que nos descrucemos. Esto no es tiradera, esto es que aprendamos de casa, hermano. Que podamos ser buenos líderes, que podamos ser buenos servidores. Porque si somos buenos líderes, buenos servidores, vamos a poder ayudar a otros. De eso se trata. Entonces, para poder empezar de casa. Entonces, y una de las cosas que yo veía, bueno, ¿y qué está pasando? Yo veo unos martes, otros jueves, pero el domingo los veo a todos, eso me ponía alegre, pues, por supuesto. Pero yo decía, Señor, entonces, y se me pegaba eso, fíjense, se me estaba pegando eso. Ya venía el martes, yo le decía a mi esposa, no voy el martes, estoy cansado. El jueves voy a ir, el jueves voy a ir. Estoy cansadito. ¿Para qué voy a ir el martes? Ya de maní llegan. De maní llegan. 2, 3 pelones. Pero, hermano, ahora yo comprendo la honra y la gloria del Señor, que yo no lo tengo que aprender de hombre, sino que por medio de su palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo de servir? ¿Cómo debo de liderar? ¿Cómo debo de servirle a Dios cada día mejor? Y no solo eso, ¿cómo debemos de ayudarnos aquí dentro, hermano? Hermano, estamos a punto de cumplir un año como ministerio, hermano. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero el enemigo está maquinando, está preparando, está haciendo cosas que nos quiere desintegrar, nos quiere arrojar al pozo, como dicen, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que Jesús te reprenda, Satanás, porque es el único que tiene el poder. Ahora nosotros, la unidad, hermano, nosotros vamos a poder hacer las cosas, y empezando desde la autoridad. Primeramente, Cristo delegó a nuestro pastor, y nuestro pastor delegó a nosotros 4 líderes. Así que no solo porque el pastor nos presentó ese día 4 líderes, ya solo somos líderes de nombre. No, tenemos que trabajar para la obra, tenemos que trabajar por los siervos, tenemos que ver qué es lo que necesitan, tenemos que llamarle y decir, hermano, está bien, se encuentra bien, necesita algo, hermano, no sé si está enfermo, no sé si tiene algo. No le echemos todo solo a él, sino que también nosotros como líderes representamos la iglesia. Cristo nos va a demandar eso. Cristo nos va a demandar eso. Y como líderes vamos a ser otros líderes también. Vamos a levantar otros líderes. Así que, hermano, no podemos hacernos de bajo pacho. No podemos decir solo porque cualquiera tenga un privilegio, ya sea en instrumento, o ya sea de predicar, o ya sea de cantar, o ya sea de orar. Hermano, privilegios son de Dios. Tenemos que tomarlo con gozo, con alegría, y hacerlo para Él, no para el hombre. Sino que, hermano, si no estuviéramos aquí, Pablo describe en Filipenses 2, 5, 11, Pablo describe el servicio humilde de Jesús, tomar la forma humana y morir por otros en la cruz. En otras palabras, cuando usted es un servidor, cuando usted es un líder, todo lo que a usted le pasa, todo lo que a su hermano le pasa, usted toma su dolor, usted toma y se pone en el zapato de él, y usted dice, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar a que se levante, no lo voy a hundir, no le voy a marchitar, no lo voy a hacer que se apague, sino que como Jesús hizo, que Él tomó la cruz y se hizo hombre, nosotros también tenemos que tomar esa cruz, pero muchos no la quieren tomar. Nadie la quiere cargar.
Y eso que es una cruz espiritual. Imagínense, fuera la verdadera madera, no la agarran. Peor, no la agarran. No la agarran. Y más si es de madera verde, de la húmeda que pesa más, no la agarran. No la agarran. Y oiga bien, en el versículo 7 explica algo bien importante. Ahí en el 2, Filipenses 2, versículo 7, nos habla de que la frase clave es humillación. Él se humilló. La palabra clave es humillarse. Versículo 8, dice en el versículo 8 que vuelve a usar el término humillar, usado por Pablo. Ese es el mismo que Jesús contó la historia a los discípulos en Lucas 14, 7 al 11. Es lo mismo que Jesús relata ahí. Y déjeme decirle que Jesús enseñó la humildad porque era la esencia de lo que Él era. En otras palabras, si Él estaba enseñando humildad, esa esencia era Él. Era humilde. Él era humilde. Hermanos, yo no sé, cuando yo le digo a alguien y le predico de Jesús, no es de cualquier persona, hermano, que estamos predicando, estamos hablando. O sea, Él se despojó de su reino. Se despojó de su gloria. Vino a hacerse aquí humano. Vino a hablar directamente con nosotros. Vino a enseñarnos cómo debemos de caminar. Vino a enseñarnos cómo debemos de actuar. Vino a enseñarnos cómo debemos de hacer con nuestro prójimo. Vino a enseñarnos cómo de veramente debemos ejercer la palabra. No a nuestra manera o a nuestra forma de actuar. Porque déjenme decirles que hay muchos hoy en día que están tomando la palabra a su beneficio. No como la de Jesucristo. A su beneficio propio. Un ejemplo. Me voy a poner yo como siempre. Un ejemplo. Porque no voy a hablar de nadie más. Sino que hay persona. Cuando yo estaba en el camino del Señor y aprendiendo la palabra, lo primerito que a mí me gustaba era leer cuando decía que la mujer tiene que someterse al hombre. Esa palabra es mi favorita. Sométete a mí, decía. La Biblia lo dice. Sométete a mí. Ya vas a ver, jaja. No me puedes decir nada. Yo soy el hombre, la cabeza. Tú eres la cola. Machista. Pero en Cristo, sométete. Sométete. ¿Sabe qué un día me dijo ella? ¿Cómo me voy a someter a vos si ni te sometes a Cristo? ¿Cómo me voy a someter a vos si ni te sometes a Cristo? Sométete al primero. A Él sométete primero. Vamos a ver si no vamos a cantar el gallo. Y una de las claves, hermano, que en el versículo 9 dice también, ahí mismo en el versículo 9, dice, oiga bien, en este versículo la palabra clave es exaltar. Ahí lo dice, miren el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó. Y dice que después que se humilló a sí mismo, Jesús tuvo obediencia, se humilló y luego Dios lo exaltó. ¿Cuántos de aquí, cuántos de nosotros, oiga bien, cuántos de nosotros esperamos a que Dios nos exalte? ¿O se exalta usted mismo? ¿O se levanta usted mismo? ¿O se pone usted mismo? ¿Verdad que no? Todos sabemos acá que tenemos que esperar, primeramente ser humildes, trabajadores en la obra, servidores verdaderamente de corazón, y Dios, Él solito te va a poner a que te vean mal, o a que te digan que no servís, o que no sos para nada, o a que te pueden quejar y decir sos el favorito del pastor, o que sos el que más ofrenda, o que por eso no, aquí no se trata de eso. Aquí se trata que Dios verdaderamente, el que se humilla, el que es de obediencia, Él lo exalta. Aquí el hombre no lo pone a nadie, aquí quien lo pone es Dios, nadie más, no el hombre. Así que aquí no hay nadie que se exalte. Aquí Dios todo nos pone aquí. Porque nos humillamos, porque somos obedientes, porque seguimos verdaderamente su caminar. Ahora miren, muriendo en la cruz, el apóstol Pedro, vamos a ver un ejemplo de Pedrito también. El apóstol Pedro estaba presente cuando Jesús enseñó acerca de la humildad en Lucas 14, 7, 11, donde leímos, donde Jesús se refería sobre las posiciones. Entonces, el apóstol Pedro estaba presente cuando Jesús estaba enseñándole a todos ellos y les dijo a los primeros cristianos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esto lo dijo Pedro.
lo repitió a los cristianos y les dijo a los primeros cristianos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y si quieres, vámonos a 1 de Pedro 5:6. Vamos a leerlo ahí. Porque Pedro estuvo presente cuando Jesús enseñó sobre la humildad, sobre ser un buen líder, sobre ser un buen siervo, y él estaba presente. Entonces, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es hermoso todo al tiempo de Dios. Es hermoso todo al tiempo de Dios. No trate de correr a las posiciones. No trate de correr a lo que a usted no le han llamado todavía. Espere que Dios lo ponga. Espere que Dios lo exalte. Espere que Dios lo levante. Espere que tenga el respaldo completo. Los líderes servidores de la iglesia se humillan en obediencia a Cristo. Todos nosotros, todos los líderes, todos los servidores, tenemos que humillarnos ante todo a Cristo. Si no nos humillamos a Él, si no nos sometemos a Él, de nada sirve el cargo, la posición que tengamos, porque de nada sirve. Usted puede tener un título, usted puede tener un papel, usted puede tener un certificado, usted le puede haber pasado teología, usted puede haber pasado por la mejor escuela, usted puede haberse leído la Biblia de revés a derecho, pero si usted no se humilla delante de Jesús, no hay obediencia. No sirve para nada. La exaltación es una elección de Dios. Óigalo bien. No nuestra. Los guías deben tener el espíritu humilde de Cristo y deben estar dispuestos a sentirse en los últimos lugares o estar en los últimos lugares. En otras palabras, si somos de Cristo, amamos la obra de Cristo, nosotros tenemos que ver el bienestar de los demás ante todo tu propio bienestar. Exactamente, ante tu propio bienestar, el bienestar de los demás espiritual. Que estén recibiendo alimentación, palabra, que estén siendo apoyados, que estén siendo animados en oración, que se estén levantando grupos, que se estén haciendo cosas maravillosas para la obra de Dios, que se estén en unidad para poder ejercer el trabajo de Él. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, demanda de su iglesia, demanda de cada líder, demanda de cada servidor, porque aquí todos somos servidores, todos. El verdadero liderazgo comienza con un corazón de servidumbre. Yo no sé si usted ha visto muchas personas que son bien atentos. Usted no les tiene que decir nada cuando ya están recogiendo la silla. Usted no les tiene que preguntar cuando están ahí atentos diciéndole: hermano, ¿qué puedo hacer? ¿En qué le puedo ayudar? Usted no tiene que andar preguntando cuando le dicen: hermano, ¿puedo